ya empezamos aquí la primera sesión. Estas sesiones pues realmente las vamos a estar grabando. Igual la idea es pues que puedan asistir la mayor cantidad de veces posibles y que podamos pues estar lo más conectaditos. Estas sesiones no tienen fecha de finalización, ¿cierto? Empiezan hoy y bueno, quién sabe cuándo terminen. Entonces realmente puede que haya cosas que sean muy básicas para algunos de ustedes y que se les haga como un poquito repetitivo al principio, especialmente. Y hay otras cosas que iremos avanzando y nos iremos, digamos, sumergiendo en mayor profundidad a medida que avancemos. Les hago una pregunta: ¿quiénes de ustedes ya tienen instalado STS, este programita? En el correo yo les pedí que lo instalaran. Ya lo instalaron. Founder le falta instalar. Ya lo tienen. O sea, te falta instalarlo. Listo. Y Juan, no. Entonces, ahorita, por favor, pues, en breve sacamos un espacito para que lo descarguen. Es muy fácil, pues, no simplemente decir STS download y ya ahí te manda un link donde puedes descargarlo fácilmente. Versiones para Mac, para Windows y para Linux. Simplemente es que lo descargues y lo instales. Eso se demora un ratico instalando, entonces pero no hay problema. Bueno, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo durante todas estas sesiones, a ver, un paso nuevamente para el tablero, es aprender a programar. Y aprender a programar en Java, ¿no es cierto? Y seguramente continuaremos y haremos, digamos, cosas más interesantes para llegar a programación web y para llegar a, digamos, a la parte, una parte importante que queremos llegar, obviamente, la parte de servicios, ¿cierto? Porque muchas veces tenemos que hacer servicios en nuestro quehacer, pero va más allá, ¿cierto? Podamos obtener un conocimiento, y más que un conocimiento, diría yo, es una habilidad. Entonces esto va a depender mucho de ustedes mismos también, de que ustedes puedan sacar un tiempito y hacer algunos ejercicios y algunas tareitas que vamos a estar dejando. Entonces miren que no es solamente un esfuerzo por parte de la empresa, ni por parte mía, sino un esfuerzo que usted también debe hacer para desarrollar la habilidad. ¿De acuerdo? Entonces, hay veces usted puede sentirse un poco, posiblemente como hoy, un poco que no ve la meta rápidamente, pero como le digo, esta no es una meta que vamos a estar alcanzando en 1 o 2 semanas. No, es una meta que vamos a alcanzar en un tiempo más importante. Entonces, lo que yo le voy a pedir es que se mantenga muy concentrado, se mantenga, o sea, y que me dé ese voto de confianza mientras avanza la cosa. Yo sé que vamos a llegar al destino, pero tiene que confiar en mí y no dejarse de pronto generar alguna ansiedad o algún tema que le choque, porque puede que no sea lo más recomendable. Entonces, al principio quiero que abra su mente, que tenga una aceptación de todos estos temas que va a ver y con seguridad va a desarrollar lo que le estoy diciendo, la habilidad para programar. E incluso, ¿por qué no? Puede que si llega a ser sobresaliente, nos pueda colaborar con el desarrollo del BPM, ¿no? Bueno, ¿alguna observación de parte de ustedes antes de dar inicio a estas sesiones? ¿Alguna expectativa? Miércoles jueves. Jueves. Miércoles jueves. Hoy y mañana. Ok. ¿No era viernes? Era miércoles viernes. Era viernes. No sé. Era miércoles jueves, después miércoles viernes. A ver, ¿cómo está citado? Miércoles viernes. Ah, está citado miércoles viernes. No puedes. Yo no tengo problema. Sí, les puedo extender la citación. Miércoles, ¿cómo les parece mejor? Que tenga más acogida. Miércoles viernes. Miércoles viernes. Sí, pues lo bueno es que nos queda un espacio de
Bueno, listo. Listo, sí, estaremos entre el miércoles y viernes, entre horita y media, o sea, más o menos o antes de las 8. ¿Está bien? Todos los días deja tarea. No. Ah, bueno. Solo los viernes para hacer La tarea es más tu interior. ¿Quién sabe programar? Yo no considero que sabe programar. Hay mucho que aprender. Mucho que aprender. ¿Quién más sabe programar? Bueno, realmente van a descubrir que esto es una habilidad muy importante para la vida también, pues para sus vidas profesionales. Entonces, con calma vamos avanzando, vamos a tener mucho que hablar, pero nos vamos a ir con calmita, ¿de acuerdo? Ahorita ya vamos a empezar con nuestros primeros pinitos, pero lo primero que les quiero contar el día de hoy es un poquito la historia, un poquito de por qué estamos parados aquí, cómo empezó básicamente todo. Y a medida que avancemos, pues vamos a tener más dominio, vamos a estar haciendo más cosas. Recuerden que esto es en Java, vamos a aprender a programar en Java. Entonces vamos a pintar una línea de tiempo, yo les voy a pintar aquí una lineecita de tiempo. Les voy a contar un poquito cómo sucedieron las cosas y por qué estamos acá. Entonces, realmente, digamos que la programación realmente no es algo nuevo. Podríamos decir que empezó por aquí como en 1700 aproximadamente. Por aquí en 1700 bueno, si esto me permite mostrarlo, porque no sé, a ver, pues vamos intento nuevamente 1700. Se supone que él debería mostrarla. Juan, usted que es más teso. Vamos a la luz. ¿Qué quieres ver? Que me muestre 1700. Yo puse esto y me salió 8. Es para el coche. Qué rico. Es que tengo. Ponga eso. Fue clip, Bueno, pues nosotros nos imaginamos que hay un No, pero es que sí tengo que poder escribir porque si no me embalo. No vamos a ser capaz de Lo vas a poder escribir. No es con la tela. Entonces, creaste los puntos. Yo no sé de la parte. No es que yo no puse screen, sino lo que yo conozco. Un charro, ¿no? Una cosa diferente. necesariamente sofisticado. Sí, no. Es como decir, no sé cómo funciona el teléfono en mi teléfono. ¿Sí o qué? Un aparato que dice que puede recibir. Un día insights. Venga un momentico, volvamos a empezar. No toca buscar otra alternativa. Ahí sí. Tenía fallas. Entonces, a ver. Listo. Entonces, como les venía diciendo, pues como más o menos por acá. Bueno, de todo esto también vamos a estar haciendo algunas evaluaciones, unos examencitos para verificar que sí hayamos aprendido y todo eso. Entonces, Leibniz, que creo que se escribe así, desarrolló por esta época, que fue prácticamente un contemporáneo de Newton,
un sistema de numeración que nosotros vamos a estar utilizando en nuestro prácticamente día a día. Ustedes ya lo conocen, que fue el sistema de numeración binario. Ese sistema de numeración, cuando él lo creó, realmente no es que haya servido como para mucho. O sea, él hizo este aporte, él era un matemático y pues, no, ellos hacen muchas veces cosas que no sirven para nada, y en este momento hizo algo que efectivamente no sirvió para nada. Después, más o menos por acá, en 1880, por allá hubo muchos aportes. Por ese siglo hubo muchos aportes a la ciencia y a, digamos, en general a la ciencia. Retomó un señor que se llamó George Boole, no habían escuchado mencionar. George Boole retomó lo que había hecho Leibniz, que era el sistema de numeración binaria, y creó un álgebra. Entonces a esa álgebra se le conoce como álgebra booleana. Miren que este sistema de numeración, ¿cierto? Un sistema de numeración era básicamente para contar. Y binario porque utilizaba el 1 y el 0. Entonces, solamente pues nosotros estamos acostumbrados a contar con 10 símbolos, que tenemos 10 dedos. Los mayas contaban con 20 símbolos. Y Leibniz hizo uno para contar con 2 símbolos, solamente con el 1 y con el 0. Y tal como pasaba en primario, ¿usted qué aprendió en primario? Usted aprendió a sumar, a multiplicar, o sea, algunas operaciones, ¿no? A dividir y a restar. Entonces estas operaciones él las extendió más o menos, no las mismas, ni con el mismo significado, pero las hizo un álgebra, como una serie de, digámoslo así, de operaciones que se pueden hacer con estos unos y ceros. Vamos a tratar de contar con unos y ceros un momentico a ver cómo nos va. Entonces uno cuenta normalmente así: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y miren que cuando se me acaban los símbolos vuelvo y empiezo. El 0, ¿sí o no? Vuelvo y empiezo el 0. Pero lo mezclo al principio con un 1. Y miren que repito. Miren la primera columna. 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería eso mismo en binario? ¿Cuál sería el primero? 0. Después, ¿qué símbolo sigue? El 1. Se me acabaron, ¿qué hago? Los ceros a la izquierda no cuentan, o sea que el 0, 0 ya está. No, mire lo que pasó acá. ¿Qué pasó acá? Se le acabaron los símbolos. ¿Y qué empezó usted? ¿A repetir desde aquí, sí o no? Entonces aquí voy a repetir, ¿cierto? Mire que repetí 0, 1, 0, 1, como acá. 0, 1, 2. Pero ya mezclados con el 1, ¿cierto? Mire acá, 0, 1, 2, 3, 4. Pero aquí mezcladitos con el 1. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué seguiría? Como ya se me acabaron los símbolos, tengo que repetir este tronquito de estas dos primeras filas, perdón, de estas dos primeras columnas. Entonces 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Vamos a mirar cómo quedó. Entonces miren qué bacanería o qué facilidad.
Miren que aquí cuando se acabaron los números, ¿cierto? Acá, cuando llegamos al 1, 1, miren este tronquito de aquí para abajo, pero no miren esta columna. Miren que esta es la repetición de este primer tronco. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Pero ya con un 1 al principio. Entonces, ¿qué número seguiría? Sería 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Y así sucesivamente. Entonces, estos números uno podría contar así, ¿cierto? O sea, miren que es exactamente la misma, el mismo uso que tienen los números ordinarios, pues, que nosotros conocemos. Simplemente que Leibniz dijo, bueno, yo quiero inventar eso, y se inventó su sistemita de numeración. Obviamente esto no es muy práctico para uno, porque uno manejaba cantidades más grandes, ¿cierto? O sea, uno no tenía, por ejemplo, uno tiene unas 20 manzanas sobre la mesa. Entonces imagínense, si el 7 ya era un número que tenía 3 dígitos, 3 guarismos, acá en binario, el 20 es un número que tiene muchísimos guarismos. Entonces, uno decir, en la mesa hay 1, 0, 1, 1, 1, 0 manzanas, muy complicado, ¿cierto? Muy complejo. Entonces uno no eran números que uno pudiera manejar fácilmente. Afortunadamente llegó George Boole y hizo esta álgebra booleana que no sirvió para nada. Tampoco. O sea, lo mismo que lo de el señor Leibniz no funcionó, no sirvió para absolutamente nada. Poco más adelante llegaría en más o menos 1920 un señor que hizo también muchos aportes, especialmente a las telecomunicaciones, que se llama Claude Shannon. ¿Lo hayan escuchado mencionar? Este señor fue muy teso porque él logró coger y ahí sí aplicar esto en algo real. O sea, lo aplicó. Lo utilizó, ya sí servía para algo. Entonces, en esta época, lo que teníamos era, para 1920, ya teníamos el teléfono. ¿Quién lo inventó? Lo inventó Graham Bell para 1886. Más o menos por esa misma época que les dije que se hicieron muchas cosas. Y resulta que los teléfonos, les voy a contar una historia. Los teléfonos, cuando empezaron los teléfonos, realmente usted, por ejemplo, en una casa de un man pudiente, cogían y tiraban un cable a una casa de otro man pudiente para poderse comunicar, y ambos ponían un teléfono. Y después apareció otro man pudiente y tiraban un cable entre ellos mismos, pues, ¿cierto? Y ahí se iban complicando. Pero ese modelo no escalaba bien, o sea, no crecía bien. Cuando había mucha gente ya no había forma de que obtuviera un crecimiento de usted conectado con un cable con todo el resto del Medellín, no funciona, ¿cierto? Entonces ahí hubo la oportunidad, y los laboratorios Bell crearon una oficina central. Entonces le decía a la gente, ¿sabes qué? No te pongas a hacer lo que todo el mundo está haciendo, que es ir a mover, a poner un cable. No, venga, hagamos algo más simple. Más bien, en vez de hacer esto, yo te tiro el cable, te doy el teléfono, no te preocupes, yo me pagas a mí, porque de la otra manera no había que pagarle a nadie. Un cable que está tirado entre tu casa y la mía, entre nuestras propiedades, ¿para quién la vamos a pagar? A nadie. Pero esta gente decía, no, venga, conéctese aquí, que yo ya tengo a los Rodríguez, a los Pérez. Entonces, más fácil, conéctese y yo lo conecto. Cuando necesite llamar a los Rodríguez, usted me llama a mí y yo lo conecto. Entonces aquí empezaron a haber personitas que eran operadores. Esto fue, acuérdense que estamos parados como entre 1880 y 1920. Y la persona, cuando uno lo llamaba a la operadora, que usted lo ven en las películas, la película decía, conécteme por favor comuníqueme con tal persona, y la operadora lo comunicaba. La operadora lo que hacía era coger
y coger un cablecito y unirlo con otro, ¿cierto? Sacar un cablecito y enchufarlo por allá en una bananita para conectarlo y ya. Y ya de pronto se estaba escuchando la conversación o Más que todas ¿O las no? mujeres, ¿cierto? más que todo eran Sí. mujeres. Y puedo escuchar la conversación. Que los hombres están en la guerra. De más. Los hombres sí, están en la guerra. Pero entonces mira que la oficina central funcionó muy eficientemente. La historia que les quería contar, y ya la voy a incluir, la voy a mezclar con Shannon, es porque resulta y sucede que esas conexiones que ellos estaban haciendo aquí en este momento del tiempo eran muy ineficientes, porque te tocaba poner una persona, ¿no es cierto? Entonces miren pues como la historia va poniendo algunos, o sea, como la creatividad va obligando a la gente a hacer cosas. Resulta y sucede que había un pueblo en Estados Unidos, no me acuerdo el nombre, donde había 2 sepultureros. Entonces, cada vez que moría alguien, había que llamar al sepulturero y decir, ves que murió fulanito, para que lo enterres y toda la cosa. Y una de las señoras que trabajaba allá en la oficina central era esposa de uno de los sepultureros. Entonces cada vez que la familia llamaba a la oficina, ven, es que necesitamos al sepulturero, ¿a quién iba a comunicar? Al esposo. Y el otro se estaba quedando sin trabajo, ¿cierto? Ese otro creó un dispositivo que automatizó lo que esta señora estaba haciendo y le dio de baja a la señora. Se llamó el dispositivo Strower. Ya no era una cosa más automática. Entonces ahí la creatividad de la gente pues lo que lo lleva a hacer. Entonces ya para este momento eso era muy automático. Funcionaba con una cosa que se llama un relé, que es una cajita que mejor dicho, ustedes han visto un electroimán, me imagino, en la tierna infancia, ¿cierto? En la feria de la ciencia, todo el mundo conectó una pilita a un clavo con un alambre, que estaba haciendo un imán cuando uno lo conectaba. Un relé era eso, un electroimán que permitía apagar o prender un switch, ¿cierto? Porque cuando tenía energía, él jalaba el contacto y cuando no lo soltaba. Fácil, ¿sí o no? Entonces Shannon vio que ese relé tenía como decir 2 estados, prendido o apagado. Y dijo, esto cuadra con lo que hicieron estos locos. Bueno, de pronto no tan así, pero cogió y hizo un modelo matemático, una aplicación de la álgebra booleana a todo un tema de sistema de redes. Y esa fue la tesis de maestría de Shannon. ¿De acuerdo? Entonces ya ahí esto tenía un sentido. Y aparecería ese concepto de prendido o apagado, de 1 o 0, como lo conocemos hoy, prendido o apagado. Mire por ejemplo este símbolo, usted lo conoce. Yo no sé, pues yo de pronto ya le he contado cosas de acá y le estoy repitiendo cosas, pero de pronto hay gente que no lo ha escuchado. Este símbolo es el símbolo universal, sí o no, de prendido o apagado. Usted lo ve en cualquier cosa, en su celular, en la pantalla. Y esto no es más que un 1 metido entre un 0. ¿No? Para decir prendido o apagado. Y a esto lo llamamos válvulas. O sea, esto es realmente lo que es el relé, lo que es una válvula. Una válvula es algo que deja pasar o no algo. Una válvula. Hay muchas válvulas. Por ejemplo, usted puede pensar en una válvula como la siguiente. Una canalética por donde pasa agua. Y pongámosle aquí como una palanquita. Nada que ver con Ituango, pues parecido, pero La tráquea. y deja pasar o no la tráquea. O por ejemplo en el corazón hay una válvula que es como, yo voy a tratar de pintarla como un gordito. Entonces si viene por acá sangre, el gordito se aplasta, y si se devuelve la sangre, el gordito como que se contrae y no deja pasar sangre. Entonces había muchas válvulas. Y bueno, para esta época, gracias a que, como les digo, acá hubo mucha cosa, 1800 más o menos después de todo esto, Edison inventó el bombillo. Luego un señor que se llamó Lyde Fleming, en principio de la década de los 90,
perdón, del siglo anterior, como en 1907, algo así, Lee Fleming cogió el bombillo, que era básicamente una cosa que se calentaba. El bombillo era algo que uno cogía y se calentaba, y gracias a un descubrimiento que hizo también, o que explicó más bien Einstein, que fue el efecto fotoeléctrico, lograron coger dos plaquitas, metérselas al bombillo, y cuando esto se calentaba, entonces la electricidad fluía, y cuando no, la electricidad no fluía. De pronto a ustedes les tocó o si van a la casa de sus abuelos, de pronto alcanzan a ver todavía algún dispositivo, un radio o un televisor que funcione con esto que se llama un tubo de vacío, y funciona como una válvula. Deja o no pasar la electricidad. Miren que esto deja o no pasar el agua, deja o no pasar la sangre, pero esto deja pasar o no una cosa mucho más pequeña y más difícil de controlar: electrones, que es una partícula atómica o subatómica más bien. Entonces nos permite controlar eso. Luego, en 1948, esta fecha es muy importante para la humanidad, se hizo el invento del siglo pasado. El invento del siglo pasado, que fue catalogado así, es el transistor. Transistor es la misma válvula de vacío, pero operando con un principio muy diferente, con un tema muy diferente. Y es un sanduchito. Un sanduchito. Es así. Este sanduchito hace lo mismo que esto, permite o no pasar la electricidad, dependiendo si en la mitad tiene o no energía. Entonces controla el flujo de energía. También lo mismo que esta válvula, claro. Pero cuando apareció, cambió el invento de Lee Fleming totalmente de la noche a la mañana. Esto lo crearon 3 científicos que fueron ganadores del premio Nobel. Uno de ellos incluso ganó 2 veces el premio Nobel de física. Y como les decía, muchachos, este invento fue hecho en los laboratorios Bell. Acá de ajustar. Lo hicieron Barden, Brattain y Shockley. Y este invento revolucionó totalmente todo. O sea, hoy estamos aquí gracias en gran parte a este invento. ¿Por qué? Porque superó todas las dificultades, pero así, de un momento a otro, así, abruptamente. Todas las dificultades que tenía el bombillo. El bombillo se calentaba. Usted lo dejaba caer y se quebraba. Ocupaba mucho espacio. Consumía mucha energía. Estas válvulas eran tremendamente ineficientes. Incluso las primeras computadoras que se crearon primero con relés, después con válvulas de este estilo. Pero eran mamotretos muy grandes para hacer unas cuantas sumas. Pues muy rápida, mucho más rápido que un humano, pero no más hacía sumas y ya. Y a un costo muy grande porque había que consumir mucha energía. En cambio, el transistor, que opera con un principio de física cuántica, ¿sabes? Hay gente que piensa que eso es como ciencia ficción y realmente no saben que en sus celulares está funcionando pues la física cuántica. Entonces esto era una serie de semiconductores. Un semiconductor es algo que ni conduce la electricidad ni es un aislante como digamos un caucho, ni un conductor como un cobre, sino que está como en la mitad. Para contarles un poquito de eso, resulta y sucede que los átomos tienen un núcleo y alrededor, esto es como cultura general, y alrededor tienen los electrones. El modelo clásico pues realmente puede que no sea así, pero así no lo podemos imaginar al menos. Entonces los electrones giran alrededor, es como un sistema solar miniatura. En la última capita los electrones se van acomodando como en orden, a medida que, pues, dependiendo del átomo. Y se van acomodando en orden. Entre más cerquita estén, hay menos electrones. Pero hay como capitas. Por ejemplo, aquí hay una capita más exterior. En esta capita hay unos elementos que pueden tener todos sus electrones ahí montaditos. Y hay otros que no.
Entonces, dependiendo de cuántos tenga, va a ser aislante o va a ser conductor. Por ejemplo, digamos que tiene, en esta capa caben 8. Si tiene los 8, es aislante. Si tiene 1, es conductor. Si tiene 4, es semiconductor. Y esos elementos que denominamos semiconductores, afortunadamente, que son básicamente el silicio y el germanio, básicamente son tierra, arena, que afortunadamente para nosotros es el segundo elemento más abundante en la naturaleza, después del oxígeno. Entonces mira, lo solucionaron y lo solucionaron con el segundo elemento más abundante, porque si fuera con una cosa por allá bien extraña, pues sería muy costoso. Fue un invento trascendental. Ya más adelante fue pura evolución. Los transistores, en una compañía muy famosa de electrónica que se llamó RCA, ya hoy no están, no tanto, pero pronto ven por ahí no, que otro dispositivo de RCA, un texano que se llamó Jack Kilby, cogió estos transistores y los juntó todos en uno. Entonces inventó lo que se llamó el chip, el microchip. Ustedes lo conocen, lo han visto por todo lado. Y el primer chip que hizo fue una memoria que guardaba un 1 o un 0 solamente. Tenía capacidad de, a esto lo llamamos un bit, que viene de binary digit. Bit aquí y late al final. Binary digit. Entonces este podía guardar un bit. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda? Yo sí estoy grabando esto, yo creo que sí. Sí. Bueno. Estamos parados más o menos en 1955. De ahí para adelante, realmente lo que pasó fue que estas cosas, esto no lo vamos a guardar porque igual está en el video, acá en el video. Intel, que fue una compañía también muy importante para nosotros, logró crear un primer microprocesador, porque todos los chips que se hacían para el momento hacían funciones específicas, sumaban, almacenaban información, restaban, hacían algo muy específico, pero no lograban hacer algo, digamos, diferentes operaciones multitarea o cambiante, o sea, que con el mismo chip yo pudiera decir, bueno, voy a sumar, pero después voy a almacenar algo. Entonces, ¿cómo hacer eso? Diferentes tareas en una misma cosa. Y lo que se inventaron fue un microcontrolador, un microprocesador. Apareció el microprocesador, estamos hablando de 1970. Pues ya para esa época teníamos las bases de la programación, afortunadamente. Entonces, estos bichitos necesitaban cómo programarles, cómo decir qué queríamos que hiciera. Y eso se hace a través de un lenguaje de programación. Entonces, los lenguajes de programación nos permiten indicarle a una máquina qué hacer. Por ejemplo, podríamos considerar que el BPMS es un lenguaje de programación. Si nosotros, yo voy a pintar acá, nos va a pintar acá a nosotros. Este es uno de nosotros. Y vamos a pintarlo para que quede bonito. Y digamos que hay una distancia que nos separa de la máquina. Oscar, le hago una pregunta. ¿Ese lenguaje de programación es cualquiera o uno en específico? Allá voy. Ese lenguaje de programación, bueno, te respondo una vez. Ese lenguaje de programación que apareció ahí en ese momento era el binario. O sea, teníamos que escribir a punta de unos y ceros lo que queríamos que hiciera. Entonces, por ejemplo, un programa podría haber sido esto. Por ejemplo, digamos que 1010 significara sumar. Y luego vamos a sumar el 10, que viene siendo el 2, con el 11, que es el 3. Ya, un programa. Pero rápidamente nos dimos cuenta que esto no funcionaba, o sea, no escalaba.
porque imagínese uno empezar a una chorrera, uno no lo lee ni un brujo, ¿cierto? O sea, eso solamente pueden hacer cosas muy chiquitas. Eso es lo que hacían las tarjetas perforadas o esos. Sí, eso era, digamos, una forma de escribir esos unos y ceros a punta de tarjetas perforadas, porque en esa época no habían como pantallas, o sea, estamos hablando de 1970, no habían interfaces como para uno decir, venga, no, sino que eran como unas tarjeticas donde se le hacían huequitos, y esos huequitos eran los unos y ceros. Ahí Bill Gates cuando empezó a... Sí, un poquito más adelante, porque eso fue ya en 1985 más o menos, 80-85. Entonces, realmente lo que pasó fue que más adelante lo que dijimos fue, no, eso está muy enredado. Vamos a hacer un lenguaje de programación más simple. Entonces, donde uno pudiera escribir, por ejemplo, sumar 2, 3, 3. Ya esto me permitía a mí, era una diferencia muy grande. Entonces, a este lenguaje de programación lo llamamos ensamblador. Eran las mismas instrucciones binarias, pero ya escritas en inglés, pues. ¿Cierto? Entonces, este que era el binario se transformó y quedó siendo ensamblador. Pero resulta que hay un pequeño inconveniente. Y es que la máquina, o sea, este bicho, no entiende ensamblador. Sigue entendiendo solamente lenguaje binario. Entonces, ¿qué necesitábamos hacer? Necesitábamos una traducción. Y esa traducción se llama compilar. Un compilador es un traductor. Nos cambia por ejemplo, en este caso de ensamblador, luego nos cambia sum, lo cambia por 10, 10, 2 por 10 y 3 por 11, 11 por 11. Y ya nos deja el programa de computadora escrito en un lenguaje que él entienda. Entonces miren que la distancia que hay entre un humano y el lenguaje binario es muy grande, porque nosotros no hablamos en binario, nosotros hablamos en un lenguaje natural. Entonces la diferencia que hay entre estos dos es muy apabullante, pues. Imagínense que no más y no menos que en los mismos laboratorios Bell, luego, no en los laboratorios Bell, hubo unas iniciativas primero en Cambridge, donde apareció un lenguaje de programación que se llamó el CPL, el Cambridge Program Language, o Programming Language. El CPL apareció por acá, fue un lenguaje de programación. Y luego eso se transformó en un lenguaje donde lo mejoraron un poquito porque esto era muy enredado y apareció un lenguaje que llamó B. Y luego apareció C. Y luego apareció, por esa misma época apareció C, y apareció COBOL, y apareció Fortran, que eran lenguajes muy viejos de la década de los 70-80. COBOL y Fortran. Esos lenguajes venían ya siendo más cercanos al humano. Vienen siendo más cercanos. Miren que yo lo he puesto aquí también a propósito para decir que este está muy cerquita a la máquina, pero muy lejano al humano. Este está más cerquita del humano, pero está más cerquita a la máquina que el humano. Estos están como a mitad de camino entre la máquina y el humano. Todos esos lenguajes que acá se escriben igual se traducen en binario para sí, que la máquina lo interprete. Igual se traducen en binario para que la máquina siempre se va a estar interpretando. Por hecho, la máquina siempre va a leer el binario. Siempre va a leer binario. Siempre va a leer binario, correcto. Entonces, luego vino un man que tiene un nombre muy raro, Strauss Pups, una cosa así, que hizo una mejorita sobre el C y lo llamó C++, y este fue un cambio muy grande. El C++, digamos que, quítamelo ahí, realmente, porque el C++ está como por acá, está más cerquita al humano todavía. Padre, entonces, C no es el papá de los lenguajes. C no. Porque hasta donde tengo conocido, No. C es como más conocido como el papá de los lenguajes. No, falso, vean, es que el papá de los lenguajes es binario. Todo empezó ahí. Entonces, miren cómo se ha transformado el asunto. Y hoy en día, pues digamos que hay unos lenguajes más cercanos al hombre. Por ejemplo, Java está un poquito más acá, más cercano al hombre que a la máquina.
Pero sin embargo no sigue siendo pues, un lenguaje que no es lenguaje natural. Seguramente en unos años estaremos dándole instrucciones a la máquina en lenguaje natural. Faltará mucho pues para eso. Igual siempre se necesita pues como un programa que interprete ese lenguaje natural. Por ejemplo, SQL que usted lo ha mencionado tanto, SQL está más de este lado. Un lenguaje muy fácil, más cercano al hombre que a la máquina. Ahora, estos lenguajes que empezaron a pasar por acá, digamos, este grupo de lenguajes, los llamamos lenguajes se llaman de programación estructurada, porque utilizan ciertas estructuras que nosotros vamos a estar aprendiendo. Y luego apareció imagine que ya esto era un gran cambio, porque ya nosotros no escribíamos así, sino que utilizamos estructuras como más de un mayor nivel, más cercanas a nosotros. Y ese cambio permitió que hiciéramos programas mucho más complejos de los que habíamos hecho hasta el momento con ensamblador o con binario. Pero volvió a pasar un problema, y es que ya cuando, por ejemplo, esto era una cuestión muy orientada como a las funciones, pero cuando ya un programa pasaba las 50.000 o 100.000 líneas, se volvía inmanejable, se volvía muy muy complicado de manejar. Entonces apareció con C++ y Java una revolución que hasta hoy se mantiene, que se llama la programación orientada a objetos, y es sobre lo que nosotros nos vamos a estar basando. Nosotros vamos a aprender a programar orientado a objetos. Hay algunas vertientes más, por ejemplo, programación orientada a aspectos, que se mezcla con la objetual, pero seguimos siendo basados en objetos, una cosa que fue muy exitosa. De los primeros lenguajes que se hicieron orientados a objetos fue uno que, por ejemplo, se llamó Smalltalk, que fue de los primeritos, 100% objetual, pero nosotros no vamos a ver estos lenguajes tan viejos y obsoletos, sino que nos vamos a centrar en todo esto para contarles un poquito del contexto histórico y decirles que nos vamos a estar centrando en este muchachón de acá, en Java. Ya es un lenguaje hoy en día muy, ustedes lo saben, que es muy referenciado, muy utilizado, es algo que está en boca de todo el mundo por el nivel que tiene, ¿cierto? La cantidad de gente que lo utiliza y por lo importante que ha sido. Entonces les cuento, pasemos nuevamente a un nuevo dibujo donde hablemos un poquito ya de Java. Entonces Java. Resulta y sucede que Java empezó en 1991. Esa misma fecha fue la fecha o fue el año en el cual se empezó a comercializar Internet. Internet había evolucionado a la fecha, desde algunas iniciativas gubernamentales y académicas prácticamente, y luego se empezó a comercializar. Para este momento ya estaba C++ muy fuerte, ¿cierto? Sin embargo, había un problema grave y era con Internet. Resulta y sucede que, como mencionamos ahorita, los programas de computador solamente los entiende una máquina, pues, o sea, hay que compilarlos para que estén en binario, ¿cierto? Entonces usted tenía un programa, por ejemplo, hecho en C, una cosa que usted hubiera hecho, o un programa grande, un procesador de texto, una hoja de cálculo, tenía que estar compilado para que funcionara en esta máquina, pero esta máquina, digamos, tenía un conjunto de instrucciones. Por ejemplo, había máquinas que entendían, por ejemplo, que sum era sum, y otras lo entendían simplemente como una S. O sea, por ejemplo, esta máquina entendía la suma en ensamblador como sum, o lo que es lo mismo, por ejemplo, 10-10. Y esta, mientras tanto, para la suma, para otra máquina, la suma, que representémosla con la S, era, por ejemplo, 1100. Entonces yo tenía que, gracias a este chistecito, que fue un tema de competencia entre las fabricantes de microcontroladores, tenía yo que compilar mi programa para una máquina u otra. Entonces yo con mi C y lo compilo por ejemplo, para Intel, para PowerPC, para AMD,
Bueno, ¿cierto? Hoy en día no es tan diferente, pero sí hay unas diferencias. Y luego eso se mezcló como con los sistemas operativos, pero bueno, el caso es que tenía que compilar. Esta vuelta no iba a funcionar bien en internet, porque en internet, como una cosa abierta y libre, y cada quien tiene la máquina que quiere y la arquitectura que desee de su máquina, si yo fuera a correr un programa, por ejemplo, acceder a internet y a correr un programa, sería muy maluco que me tocara compilarlo, ¿cierto? Iba a poner una barrera muy grande a los usuarios finales. Entonces, y además la gente, en ese momento, les cuento muchachos, ya tenía navegadores, o sea, ya empezaba a tener navegadores con los cuales ir a una página web, pero esas páginas web eran para peor, eran solamente texto, eran páginas web de texto o imágenes. Ese es lo que teníamos en el momento al momento de 1990 mediados. Resulta y sucede que una compañía que llamaba Sun Microsystems decidió iniciar un proyecto para desarrollar un lenguaje de programación, me devuelvo un poquito a 1991, sobre todo con una tendencia, y era que ellos visionaban que en cualquier dispositivo electrónico iban a empezar a ver programas, por ejemplo en un reloj, en una calculadora, en una nevera, en una estufa. Entonces ellos necesitaban una plataforma de programación que sirviera para cualquiera de estos dispositivos de electrónica de consumo, un radio, donde pudieran programarlo, digamos, versátilmente. El proyecto inicialmente se llamó OAC. Y digamos, un pionero que se llamó James Gosling, que trabajó en este proyecto, que después tomó otro nombre que se llamó Green. Y después, finalmente, parece ser que porque había un sitio de un café muy cercano a donde ellos trabajaban, donde vendían un café que se llamaba Java, un café donde iban y había un café que le pusieron el nombre en la cafetería pues donde estaban y se llamaba Java, pero eso no está tan confirmado. Todo parece indicar que sí, además que el símbolo de Java es una tacita de café, ¿lo has visto? Se busca Java en internet, el mismo le aparece una tacita de café, un book. Entonces, parece ser que ese fue el nombre con el que quedó Java, por el café James Gosling. Vea que Java, usted pone Java por tacitas de café. Entonces, y este es el icono de Java, una tacita de café. Entonces, bueno, para este momento ya había sido llamado como Java. OAC no pudo ser porque era el nombre ya de otro lenguaje. Entonces cambiaron y quedó Green porque era el nombre principal del proyecto y luego finalmente quedó en Java. Resulta y sucede que ellos cogieron y como si fuera un tema de genética, dejaron lo mejor de C++, pero quitaron las características más malucas y difíciles de manejar de C++, ¿cierto? Y más peligrosas. Y permitieron que Java fuera ejecutado dentro de los navegadores. Entonces ya esos textos e imágenes ya no eran estáticos, sino que ya eran aplicaciones. Y esas aplicaciones que se corrieron en los navegadores se les llamó applet. Como applet es un resumen de pequeña aplicación. Applet. Estas pequeñas aplicaciones se montaron en un navegador y ya permitían hacer cosas, por ejemplo, cosas dinámicas, porque era un programa, entonces las instrucciones podían ejecutarse y cambiarse en función de eso. Ahora, resulta y sucede que este objetivo de ellos no pelechó mucho, porque no todos los navegadores tenían soporte para Java, solamente algunos permitían ejecutar programas Java. Ellos incluso sacaron su propio navegador y dijeron vamos a sacar a Hot Java en un intento de distribuir Java de forma más masiva. Pero después, al poquito tiempo de eso, Netscape, que era el navegador que estaba de moda en ese momento, dio soporte a Java.
Entonces el navegador de ellos no pelecho nunca. Muy bien. Y ya tenía una orientación como diferente, ya decían, bueno, ya no va a ser tanto como para dispositivos de consumo, sino que ya era como para el mundo del internet, para hacer cosas en páginas web y cosas así. Y después se transformó al mundo empresarial. Logró entrar en el mundo empresarial con mucha fuerza. En el mundo empresarial ya decidió Oracle comprar a Sun y entre esos también comprar a Java. Ahí hubo un temor muy grande cuando Oracle hizo esa compra, porque todos pensamos que Oracle iba a privatizar eso, lo que llamaríamos a dejar ese lenguaje propietario, que hoy en día nos tocará pagar por programar en Java. Pero todo lo contrario, Oracle abrió el código fuente de Java y lo dejó libre para todo el mundo. Entonces tenemos muchas versiones de Java, de Java como tal. Ahora, ¿cuál fue el gran éxito de Java? El gran éxito de Java fue básicamente que cogió y dijo, Una pregunta. señor, Oracle, ¿cómo le sacó plata a Java? ¿Cómo le sacó plata a Java? ya esa es una pregunta del modelo de negocio de Java. Lo que pasa es que o sea, ya no es tan técnica, sino del modelo de negocio. Lo que pasa es que esas empresas tienden a querer hacer como abarcar lo más posible. Pues ya cuando se vuelve tan gigante, ya está pensando en una estrategia más de dominación del mundo, ¿cierto? De cómo domino el mundo. Y viendo que ya era un lenguaje tan importante en la industria, ellos decidieron adaptarlo como un lenguaje natural para ellos. Entonces, por ejemplo, todos sus productos ya tienen un soporte muy fuerte en Java. Su base de datos tiene un soporte en Java. Entonces, o sea, lo volvieron un hijito de ellos para dinamizar la venta de todo el resto de cosas, de sus bases de datos. Incluso tienen un servidor, pues basado, o sea, muchas cosas basadas en Java. Como el mundo gira alrededor de eso, entonces, alrededor también de Oracle gira. O sea, ellos tienen sus servicios y esos servicios los soportan con Java. Algo así. Sí, o sea, Entonces, por eso es que Productos complementarios. se vuelve como exacto, desde el punto de vista de negocio es como una cuestión complementaria. Entonces, ya que vos, la respuesta de Oracle es, ya que vos empresa sabes de Java, venga, que es que yo soy el dueño, utilice mi base de datos y que ahí está ahí eso ya tiene soporte nativo para Java. Es como un complemento más. Entonces no están directamente, ¿cierto? No es bueno, como un gancho. Entonces, ya hablábamos que la máquina requiere eso en lenguaje binario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Resulta que Java cambió ese paradigma. Y para cuando lo cambió era prácticamente el único que se atrevió a hacer una apuesta semejante como la que les voy a contar. Java dijo, pues madre, en internet todo el mundo tiene máquinas diferentes. ¿Sabe que yo voy a coger y me voy a inventar una máquina, pero una máquina de mentiras? Y ahí aparece la JVM, la Java Virtual Machine, la máquina virtual de Java. Entonces la máquina virtual de Java es así, hay varias. Hay una para Mac, otra para Windows, otra para Intel, otra para Spark, otra para PowerPC, otra para AMD, otra para no sé qué, otra para el reloj suyo. Y cuando salen los celulares empezaron a salir máquinas virtuales para cada una de esas plataformas de arquitectura. Entonces yo no voy a dibujar aquí muchas, simplemente voy a poner como una especie de puntos suspensivos para que usted me entienda que hay muchas arquitecturas que es combinación como del hardware y el sistema operativo. Es como una máquina para cada dispositivo. Sí, hay una para cada dispositivo. Pero cualquier programa de Java, el programa que los programadores hacían, que es código, que son unas líneas de código, cualquiera corre, digamos entre comillas, ya después lo vamos a entrar más en detalle, pero en general, cualquier programa hecho en Java corre, es en la Virtual Machine, no en la máquina concreta, ¿cierto? Entonces hay un paso más, y uno pensaría, ¿por qué hay este paso más? Que el rendimiento es más malo, y sí, es más malo, claro.
hay un paso más. Entonces a este muchacho le llamamos el intérprete, señor. Esa virtual machine es lo que uno tenía que, es como el driver que uno instala para que el computador lo lea. O sea, si tú quieres correr un programa en Java en tu máquina, tienes que tener una Java Virtual Machine, ¿cierto? Que interprete el código Java, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que por aquí, yo en mi página tengo algunos recursos, yo creo que tengo algunos que les puedo mostrar. Entonces, miren, lo que pasa es esto. Aquí está el programador, y el programador hace código, y ese código es un archivo legible en .java, ¿cierto? Es un archivo legible en .java, o sea, es un archivo de extensión .java que uno puede entrar y leer el código, ¿cierto? Ustedes lo han visto, pues. Ese archivo no lo entiende la máquina, ni la máquina real, ni la máquina virtual. Ese archivo lo entiende el humano. Ahora, ¿qué pasa? Que para que lo entienda la máquina virtual hay que compilarlo. Y cuando yo lo compilo, lo estoy cambiando a un formato que se llama .class, que tiene un formato que se llama bytecodes, o código de bytes. Ese sí no entiende la máquina virtual. Y finalmente la máquina virtual interpreta esas instrucciones que hay en .class y las manda a ejecutar en la máquina real. Entonces hay como un doble paso, hay que nos estamos con CS++, todos los otros lenguajes, este paso de la interpretación no era necesario, porque cuando yo compilaba, dejaba eso en código binario, listico para que esto lo entendiera. Aquí no lo dejo en código binario, lo dejo en un intermedio para que este lo interprete y lo ejecute. ¿Con qué objetivo tiene eso? Con el objetivo de independizar Internet de la máquina. Entonces ya usted no necesita cambiar la máquina para, por ejemplo, imagínense usted en Internet que le dijera, esto no es compatible con su máquina, compre otra. Entonces, pues, ¿cierto? En vez de eso, hay una máquina virtual, un software que interpreta esos archivos. Entonces aquí tenemos los .java. Esto es texto. O sea, aquí uno podría programar en Java en un editor de texto como bloc de notas o lo que usted quiera. Cuando lo compila, usted lo va a dejar en un formato que llama .class, que ya no es texto, sino que es bytecodes, que lo entiende la JVM. Y el bytecode ya lo manda a ejecutar en binario a la máquina real. ¿Está bien? Entonces es como la secuencia de pasos. Yo le voy recalcando aquí cosas importantes de las que vamos a estar hablando y que usted tiene que tener en su mente. De ahora en adelante es muy importante que reconozca que es una JVM. ¿Cierto? Y lo vamos a diferenciar de otras dos siglas muy importantes en Java, que también quiero que las recordes. Una es la JRE y la otra es la JDK. El JDK es el Java Development Kit. Si tú quieres desarrollar en Java, tienes que tener un kit de desarrollo de Java. Si tú quieres ejecutar programas de Java, debes tener el Java Runtime Environment o el ambiente de ejecución de Java. Ambos, tanto la JRE como el JDK, tienen una virtual machine. Tienen la virtual machine. O sea, cuando tú instalas ese programa, ya instalaste por defecto una virtual machine y eso funciona en las entrañas de Java y el programa como tal. Entonces no es necesario entrar ahí en mayor detalle. ¿Está bien? Es de Java. Nosotros de momento vamos a estar interesados en aprender a escribir programas de Java que hagan cosas que nos sean útiles. Entonces vamos a hacer hoy, ya para ir cerrando nuestra sesión, nuestro primer programa de Java. ¿No es cierto? Este es Eclipse o Spring Tool Suite, ¿no es cierto? Vamos a estar trabajando con este entorno. O sea, en vez de trabajar con bloc de notas, vamos a estar trabajando con Spring Tool Suite.
inmediatamente termine esta sesión, yo le voy a pedir a usted que este ejercicio que yo voy a hacer acá, yo se lo voy a publicar, bueno, no inmediatamente, yo lo publico durante la mañana, para que usted el día de hoy repita este ejercicio, con el ánimo de verificar que su máquina está adecuada, que va a tener STS, está bien instalado y que va a funcionar, y que adicionalmente tenés Java, que te compile y te funcione para todo lo que vamos a hacer. Entonces lo que voy a hacer yo aquí, en esta parte de acá, digamos hay unos proyectos que yo tengo ahí como de prueba, y le cuento que Spring, pues usted puede verse muy abrumado porque uno ve, fue madre, que es toda esa cantidad de cosas, ¿cierto? Un montón de cositas, de ventanitas, pero realmente no necesitamos tanta ventanita, ¿cierto? Básicamente la que necesitamos de momento es este, que es el explorador de proyectos, para yo crear un nuevo proyecto, que se llama Paul Java curso. Perdón, aquí busco el tipo de proyecto. Entonces voy a decirle que voy a hacer un proyecto de Java. Hay muchos porque Eclipse puede manejar, o Spring Tool Suite, pues, que es basado en Eclipse, puede manejar una gran cantidad de lenguajes de programación, pero a nosotros nos interesa Java. Entonces voy a crear un proyecto de Java, y aquí si me pide, perdón, el nombre del proyecto, entonces la voy a llamar Paul Java curso. De momento pueden obviar toda la cantidad de cosas y parámetros que nos está pidiendo, ¿sabes? Como para personalizar un montón de cosas, exceptuando la ubicación donde va a estar el proyecto. Es decir, lo quiero hacer yo en una ubicación especial, pues, donde yo tengo aquí algunos códigos. Aquí tengo un código. Vamos a poner aquí, yo lo voy a guardar acá, usted lo guarda en la carpetica que usted quiera, pues, pero he decidido esa para mí. Siguiente. Bueno, aquí hay algo importante. El Eclipse funciona con una cosa que se llama perspectivas. Perspectiva no es más que un conjunto de ventanas, ¿cierto? O sea, una agrupación de estas ventanitas de abajo. Entonces, como él acaba de detectar que yo estoy haciendo un programa de Java, él me dice si yo me quiero pasar a la perspectiva Java, porque yo estaba parado en otra. Entonces yo le digo, sí, páseme pues a la perspectiva Java. Y ahí pues me pone otras ventanas, que de momento no son interesantes. Oh my goodness. Voy a repetir porque el proyecto lo creé ya en una carpeta donde yo ya tenía otro proyecto, entonces voy a crear una carpeta nueva, por eso me salió todo eso ahí. Nueva carpeta. Ahora sí. Entonces me queda el proyecto, yo voy a meterme solamente a este y estaba así. Digamos que lastimosamente para hacer cualquier bobada en Java necesitamos hacer un montón de cositas. Pero ahí nos va a tocar hacer un acto de fe. Todas esas cosas las vamos a ir abordando poco a poco a medida que avancemos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear el proyecto que está inicialmente vacío. Miren que él aquí ya me cargó un JRE, un Java Runtime Environment, o sea, con lo que voy a ejecutar mi proyecto Java, y voy a hacer lo que se denomina una nueva clase. De momento no necesitamos saber qué es una nueva clase, simplemente nos va a bastar con saber que la voy a llamar main, y que aquí voy a escribir una serie de instrucciones que las vamos a ir viendo más en detalle. Por el momento toca hacer un acto de fe. Uno puede escribir main en Eclipse, main, y hundirle control espacio para completar con esta segunda opción toda esta línea, y luego hacer lo que uno hace primero en programación, es decir, un programa que se llama Hola Mundo, Hello World.
Hola Mundo es como decir un programa que imprima esa frase, Hola Mundo. Eso es lo principal, lo primero. De momento todo este enredajo, que las llaves, que todo eso es parte del lenguaje, no necesitamos entrar mucho en detalles. Yo les voy a ir a medida que avancemos dando algunos tips. Por ejemplo, ¿qué significa este asterisco? No se ha guardado. Que no se ha guardado, ¿cierto? Eso funciona así en Notepad++ y en Eclipse. Entonces guardémoslos todos y luego le voy a dar clic derecho que lo corra como una aplicación, y aquí debo ver la palabra en la consola Hello World, ¿no es cierto? Hola Mundo. Este es su primer reto, que salga exactamente ese mismo Hola Mundo en el programa Java. A medida que avancemos vamos a hacer cosas, vamos a primero a entender todo esto, porque como le digo, hágame el acto de fe, sí o no, no me preocupe. De momento solamente imprimimos una bobada, pero hay muchas cosas, que out, que system, que no sé qué. Y eso lo vamos viendo más en detallecito a medida que avancemos. Padre, una pregunta. El print, si se le quita el NN, funciona igual como en el print. Ah, sí, es que este LN significa new line o line new, nueva línea. Pero esos detalles los vamos viendo a medida que avancemos. Esta es nuestra primera sesión, la sesión de contexto. Ya para el día viernes necesitamos que cada uno de ustedes tenga el Eclipse para que podamos, a medida que avancemos, ir haciendo digamos, pinitos en la programación, ¿no es cierto? Yo sé que algunos de ustedes ya esto puede que lo estén repitiendo, pero yo le pido que no, o sea, también le recomiendo, ¿cierto? Que no deje de asistir, pues, porque puede que haya cosas que ya sepa, puede que haya cosas que no sabe, pero en todo caso, puede que esas cosas que no sabe y que las veamos le empiecen a generar alguna discontinuidad y usted no tiene cómo saber que lo que vamos a ver ya lo sabe o no. Entonces vaya con calmita, que eso en algún momento pues, vamos a tener mayor nivel. Yo creo que usted está diciendo, ay, qué bobada, tan simple, pero a medida que avancemos vamos a tener nivel mucho mayor y como les digo, esto es de más largo aliento. Al final del año seguramente, principios del otro, ya vamos a tener una habilidad desarrollada, que es nuestro objetivo, por eso le vamos a dar con buena intensidad al tema. Listo. Les quiero dejar por aquí bueno, todo esto pues realmente es en inglés, la mayoría de cosas, entonces para que lo tengan pues como presente, que el inglés es súper importante. Les voy a dejar por acá esto ya para que se relajen. Hola baby, hello world, le dice el novio, este es el novio, y está la novia. Pero me di cuenta que tú eres mi mundo y por eso dije hola mundo. Entonces cállate, como trasero chistoso. ¿Qué estás haciendo? Estaba codificando las últimas 10 horas. Está como loco ya. 10 horas. Dios. ¿Ya comiste? 0, que es falso pues. Ah, perdón, quise decir falso. Falso. Perdón, le quise decir que no. Nah, la novia le hace como carajo. Tu mamá te llamó, necesita hablar contigo. Dice que la llames. ¿Mamá? ¿Qué es eso? La llame. No, tranquila, yo la llamo, no te preocupes. Deberías descansar un rato. Mientras el proyecto no esté terminado, trabajar. ¿Estás disfrutando de eso? 1, sabes que sí. ¿Cuándo vuelves? Si el tráfico es diferente en nulo, imprima pronto. Ok, esto está poniendo interesante. Estás perdiendo tu cabeza. Error 404. ¿Estás disfrutando estos chistes? Chistes fuera de límites. ¿Cuántos dedos ves? 4. 5, idiota. Perdón, empecé a contar desde 0. Deberíamos de terminar. No terminar, continuar.
novia saliendo. No, espera. Es importante. Bueno, y ahí vuelve a empezar. No, muchachos, eso es la programación. ¿Listo? Genial. El último mensaje que sí que me hace falta. De más.